Si Marco Fabián no se hubiera dedicado a la parranda, Marco Fabián hubiera llegado a otro nivel. Y se habla mucho de que la Liga MX y la Liga MLS pues ya están al mismo nivel, o que incluso la Liga... Tú que has estado en ese tipo de presiones, ¿crees que es justo lo que la gente le está llegando? ¿Qué tanto es verdad eso, que la camiseta del Guadalajara pesa negativamente? Porque el cliente favorito en la Liga MX. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos una vez más a Vive el Fútbol, y estoy ni más ni menos con un compadre, con un amigo, con un colega. Digo, no juego fútbol, pero sí trabajamos juntos en los Empire Strikers. Marquito Fabián, bienvenido, hermano, Vive el Fútbol. Muchísimas gracias. Emocionado de tenerte acá, digo, aparte de que somos chivistas, porque lo somos. Claro. Sí, qué idolazo, ¿no? Para mí poder estar contigo. Y empecemos por el glorioso Guadalajara. ¿Qué significa para ti, Chivas? No, pues significa todo, ¿no? Mi corazón siempre ha sido rojo y blanco. Crecí ahí, para mí es mi casa, es mi hogar. Significa gran parte de mi vida, la mitad de mi vida inclusive yo llegué a los 7 años a Fuerzas Básicas y salí con 23. Entonces, para mí Chivas significa muchísimo en todos los aspectos, y le guardo un amor muy grande, y siempre soy un fiel seguidor de las Chivas. Marco, se habla mucho que en el Guadalajara la camiseta pesa, sino a los que, bueno, a los que nacen de cantera y también a los que llegan. ¿Qué tanto es verdad eso, que la camiseta del Guadalajara pesa negativamente? Porque también hay esas camisetas que pesan para hacerte mejor jugador, claro, para hacerte un ídolo, para ser una leyenda. ¿Qué tanto es verdad eso de que la camisa del Guadalajara pesa en una forma negativa? Sí pesa, sí pesa. Como bien lo acabas de decir, tanto negativo como positivo, pero al final Club Guadalajara, al final Chivas, es una institución que representa muchísimo, ¿no? Y no solo en México, sino alrededor del mundo. Entonces, los jugadores que puedan llegar a representar a Chivas tienen que saber la responsabilidad que están viviendo al portar la playera de Chivas, porque están cargando con millones de personas, de millones de aficionados, y que tanto lo bueno se puede hacer muy bueno, como también las cosas negativas pueden ser muy malas, ¿no? Siempre lo vivimos así. Yo, especialmente hablando en primera persona, tenías un fin de semana un partidazo, metías un gol y bueno, eras el mejor jugador del mundo, estabas en portadas y todo. Un día fallas un penal o eras el villano y bueno, te querían matar, eras el peor. Entonces tienes que saber vivir esa responsabilidad y sobre todo esa presión, ¿no? El que no esté apto para vivir una presión día con día que te exige ese club, yo creo que no puede jugar en Chivas. Yo creo que ese es el vivo ejemplo de muchas cosas que han pasado con jugadores extraordinarios que han pasado por el Guadalajara y que no han rendido. Y seguimos con el tema de Chivas porque podríamos hablar por horas de las gloriosas Chivas Rayadas del Guadalajara. Pero quiero que me platiques tú, porque nosotros como afición, y ahora sí que me la voy a aventar de superafición del Guadalajara, claro. Vivimos de una forma el fútbol que se convierte en cultura, en tradición, en religión, que para nosotros el perder un partido o el ganar un partido significa de verdad que a veces hasta la vida para muchos. Sí, sí, sí. ¿Qué es el poder representar al club más importante del fútbol mexicano? Es, como te repito, mucha responsabilidad y sé la pasión, como bien dices, con la que se vive el fútbol en México, ¿no? Al final es una cultura, pero hay gente que sabemos que vive de ello. ¿Por qué? Porque en su vida cotidiana, de pronto uno, independientemente de lo que hagas, pues tienes mucho estrés, tienes frustraciones, tienes muchos problemas, tienes situaciones buenas, malas, pero que todo lleva a que llegue el fin de semana a ver a tu equipo de tus amores y que puedas ahí o cambiarte el ánimo para conseguir esa felicidad que uno quiere, o para sufrir de otra manera, ¿no? Entonces nosotros sabemos bueno, yo en su momento sabía, hoy los jugadores que están representando a Chivas saben o están conscientes del peso que cargan de toda esa gente, ¿no? De la que representas. Por eso es que se habla del esfuerzo extra, de toda la situación que uno lleva al día a día, de cargar con ese peso, ¿no? Que el cargar tiene que ser al revés, convertirlo en una motivación porque estás representando a uno de los clubes más importantes de México y del mundo, y que tener el privilegio de estar ahí
pues tienes que partirte la cara, ¿no? Por representar a Chivas, dejarlo todo en la cancha, por todas esas personas que pagan un boleto por ir a verte, por todas esas personas que sufren viendo el televisor y esa situación. Entonces tienes que ser consciente de eso, pero sobre todo también por ti mismo, ¿no? Por todo lo que te costó el llegar ahí, por tus familias, por muchas situaciones, el poder dejar todo por el club, ¿no? Ya para cerrar con el Guadalajara, porque digo, podemos hablar por mucho tiempo. Primero, ¿cómo ves a estas Chivas de ahorita, de hoy en día? Y segundo, un tema que es importante, que digo que no hay que dejar de hablarlo y que a veces se me hace injusto como es la afición, como somos como aficionados, pero sobre todo me molesta mucho el amarillismo de la prensa, sobre todo mexicana, de que un jugador como Chícharo, que nos ha dado tantas alegrías, no nada más a los chivistas, sino a México en general, que obviamente está en sus últimos momentos, que si por él fuera, se mochara las dos patas para que Chivas quedara campeón, pero que desgraciadamente las cosas no le están saliendo. Chícharo tuvo esta oportunidad contra Cruz Azul de tomar un penal decisivo para avanzar a semifinales, ni siquiera para quedar campeón, ¿no? Como para que lo estén satanizando como lo están haciendo. Y desgraciadamente para él lo falló. Alguien como tú que has estado en ese tipo de presiones, ¿crees que es justo lo que la gente le está haciendo a Chícharo o es algo que es parte del fútbol? No es justo, obviamente no es justo, es parte del fútbol y es parte de lo que ha sucedido en la vida, ¿no? Yo creo que tenemos que estar conscientes y lo vivimos, yo lo viví miles de veces, yo creo que él lo ha vivido muchísimas veces, de que es parte de la cultura, sobre todo, ¿no? La cultura y que esto no va a cambiar, esto tiene muchos años y va a seguir pasando. Y uno tiene que estar consciente, pero nunca dudar de sí mismo, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Cuando aprendas a poder sobrellevar las críticas, poder sobrellevar hoy lo que es el social media, todo esto, tú tienes que saber y confiar y creer en ti, pero de lo que tú eres capaz, ¿no? Yo como he escuchado también algunas cosas después de lo que sucedió, yo creo que hay que tener muchos pantalones para tomar un balón enfrente de un estadio lleno en el último minuto y patear un penal sabiendo cómo ha venido arrastrando el último año, los últimos 6 meses. Y obviamente lo hizo con el afán de que al meterla sabíamos que primero que iba a llevar a su equipo, que iba a llevar a las Chivas a la semifinal, pero también para él poderse sacar toda esta situación. Desgraciadamente fue del otro lado, pero el valor que tuvo para poder tirar el penal es alguien que ahí está demostrando lo que hizo a lo largo de su carrera, ¿no? Nadie, estoy seguro, y yo lo conozco desde los 7 años, nadie le ha regalado nada. Su actitud siempre ha sido la mejor, ha sido muy positiva, trabajó para llegar a lo que hizo y al final de cuentas nadie le va a quitar por un penal ser el mejor anotador de México, haber jugado en el Real Madrid, haber jugado en el Manchester, haber hecho lo que hizo y eso es lo que le tiene que dar a él tranquilidad, ¿no? Esto a veces bueno, a veces malo, pero sabemos que también el fútbol y la gente es muy corta su memoria. Esperemos que no sé qué vaya a pasar con él, si siga jugando o no, pero seguramente a lo largo de los años lo tendremos como un ídolo mexicano y así es como lo tenemos que ver. Amén. Digo, tenía mucho que perder y poco que ganar. Chícharo metiendo ese penal iba a seguir siendo la leyenda que es y fallándolo le iba a caer toda esta presión y todas estas críticas que le cayeron, pero bueno, como tú bien lo dices, es parte del fútbol. Jugaste aquí en la MLS, Filadelfia, ya vives aquí en Estados Unidos y se habla mucho de que la Liga MX y la Liga MLS pues ya están al mismo nivel o que incluso la Liga MLS ya rebasó la Liga MX. Tú que has vivido en ambos mundos y que ahora vives en Estados Unidos, ¿hasta dónde crees que sea verdad que así son las cosas? ¿Que la MLS ya rebasó a la Liga Mexicana o que no es así todavía? A ver, tenemos que admitir que la Liga Americana de Estados Unidos ha crecido en los últimos 10 años de una forma impresionante, ¿no? En lo deportivo, en la organización, en la liga, en muchas situaciones. No sé, no te puedo decir cuál de las dos está más arriba que otra, pero han demostrado que están al nivel y para mí es un gran ejemplo de lo que ha hecho Estados Unidos, ¿no? Obviamente México sabemos la calidad de jugadores que hay, la liga, la emoción, la pasión con la que se vive, es diferente, pero
pero sí es una realidad que ya estamos a la par, es una realidad que lo han hecho muy bien los estadounidenses como lo hacen bien en todos y en los otros deportes que sabemos que son de primer nivel y que bueno, ha crecido bastante el soccer, como le llaman aquí, en organización, en estadios, en jugadores. Hay muchos jugadores hoy en día y amigos míos y todos que están a lo mejor en su mejor nivel de carrera y no se la piensan en venir a jugar a la MLS. Entonces, eso quiere decir que ha crecido bastante. Vemos la selección de Estados Unidos, hoy todos sus jugadores juegan en Europa, en el fútbol de elite, en grandes equipos. Entonces, también lo han hecho bien con los jóvenes y esto yo creo que no va a parar, ¿no? Van a seguir creciendo y lo tenemos que ver. Yo siempre he dicho, más que un rival y el país vecino y siempre competir, al revés, que sea un impulso, un ejemplo de cómo han hecho las cosas y que México también tiene que no quedarse ahí, ¿no? Sino seguir creciendo como lo hizo en su momento. ¿Qué tanto ha afectado el no ascenso y descenso en la Liga MX? Bastante. Yo siempre lo he dicho y más por el equipo que tengo en Europa, más por los jóvenes, por todo. Es una traba grandísima. Yo sé que hay situaciones detrás de todo, intereses y situaciones económicas, pero al final no puedes frenar el crecimiento de esa manera de tantos jóvenes, porque tenemos millones de jugadores y millones de jóvenes con mucho talento que llega a una etapa donde al final, dime cuántos jugadores de la Liga de Ascenso suben a primera, muy pocos. ¿Y cuáles son sus aspiraciones? Ninguna, porque aunque quedes campeón sabes que no vas a subir a primera división. Entonces llega un momento donde se atoran. Después, ¿qué pasa? Vienen extranjeros a primera, vienen esto. Entonces, todos esos jugadores que se están quedando ahí, algo tienen que hacer para que haya ascenso. Afecta muchísimo, ¿no? Ahora estamos creando otras oportunidades. Por ejemplo, en el tema de Rangers, abriendo oportunidades para llevar jóvenes a Europa de otra forma, pero al final son bastantes, ¿no? Marco, selección mexicana. Fuiste parte de, para mí, y en la historia, lo que es el logro más grande a nivel del fútbol nacional en México, ganar una medalla de oro, ni más ni menos que en Inglaterra y contra Brasil. Te quiero preguntar esto más del lado de la afición, porque para nosotros el ver ondear la bandera mexicana, se me enchina la piel ahorita, el ver la bandera en lo más alto y entonar el himno nacional junto con ustedes desde cualquier parte del mundo que estuvimos viendo el partido. Claro. ¿Ustedes como jugadores entienden eso? ¿Entienden todo lo que representan? Más allá de que están jugando fútbol y que son profesionales, digo, de verdad que representan a millones y de que, o sea, fue un momento de los más hermosos que hemos vivido como mexicanos. Y bueno, tú estando ahí en el podio, cantando el himno nacional, platícame un poco de cómo te sentiste y qué representó para ti. Híjole, siempre lo he dicho, es muy difícil explicarlo tal cual como lo viviste, ¿no? Es indescriptible porque es un sentimiento único. Tratas de entender lo que estás representando, pero al final siguen pasando los años y seguirán pasando y nunca te va a caer el 20 de lo que hicimos y de lo que representó, ¿no? Cada día te vas dando cuenta más a cómo fue en ese momento, pero realmente en ese momento fue único. ¿Por qué? Porque habíamos logrado ser una familia, porque íbamos por un mismo camino, porque teníamos la meta muy clara y todos creo que estábamos en un nivel espectacular y bueno, el que se nos pusiera enfrente estábamos convencidos que íbamos a ganar. Se fueron dando las cosas y al final obtuvimos algo histórico, algo que como tú bien lo dices, lo comparan a veces con los Mundiales Sub-17, pero pues a lo mejor es el mayor logro en el fútbol para nuestro país y haber estado dentro de ese grupo de 18 jugadores, haber jugado todos los partidos, haber estado en esa final y haber contribuido para mi equipo. Yo simplemente estoy agradecido, ¿no? Agradecido con la vida, agradecido con Dios, porque son sueños que tuve desde chiquito. Nunca me imaginé tanto, soñé con representar a mi país, pero nunca me imaginé ganar una medalla de oro, nunca me imaginé representarlo en 2 mundiales, vivir todo lo que viví, como dices, esa imagen en el podio, ver a tu bandera en primer plano, cantar el himno nacional con Wembley lleno, ver a mis familias ahí, todo lo que representó ese logro, todo lo que tiene detrás de ello, ¿no? Desde chiquitos, ver a mis papás que me llevaran todos los días a entrenar y estudiar y a veces me tocó tomar 3 caminos para ir al entreno, 3 caminos de regreso y muchas cosas que, bueno, no terminé de contarte, pero que al final el logro no lo cambia uno por nada. No podría vivir 10 vidas más y hacer todo el sacrificio que pudiera hacer por ese tipo de logros y al final simplemente agradecer el poder haber vivido eso
e impulsar y motivar a todos los jóvenes a que crean que todo es posible, ¿no? A que crean que trabajando se pueden lograr las cosas en todos los aspectos, no solo en el fútbol, sino en las vidas. Marco, ¿tu cliente favorito en la Liga MX? El Atlas. ¿Por qué será? Bueno, siempre, digo, las cosas se dieron así, Sí. ¿no? A veces me preguntan de que por qué contra... Realmente se dieron, pero sí tengo que decir que era el rival al que más le tenía... no quiero mencionar la palabra odio, deportivamente hablando, pero era un rival con el que crecí con él. A veces el clásico, el tapatío, lo sentía más que el del América. ¿Por qué? Porque yo crezco con 7 años y hasta mis 15, 16 no me enfrenté al América porque eran partidos de la ciudad. Entonces las finales siempre era Chivas Atlas. Y desde chico empiezas la educación deportiva a rodearte de que Atlas era el rival a vencer. Y para ellos también Chivas. Ya después cuando estás en tercera, segunda división, ya con una edad más amplia, ya te empiezas a enfrentar al América, vives el clásico nacional de otra manera. Pero realmente Atlas fue siempre un rival que siempre lo tuve ahí en mente. Y después me toca en primera división Hacértelo cliente. Dilo como es, sin problema. Hacérmelo cliente, marcarle varios goles, ganar algunos partidos y bueno, se sentía de maravilla. Marco, vamos ahora sí que con las preguntas serias, ¿eh? Y quiero con esto de que la gente sepa de tu boca, Claro. tantos chismes que se han hablado que... Y voy con la primera pregunta. Mucha gente dice, no, si Marco Fabiano se hubiera dedicado a la parranda, Marco Fabiano hubiera llegado a otro nivel. ¿Qué digo? Después que quedó campeón en Alemania, quedó campeón con Cruz Azul, quedó campeón con Chivas en la Copa MX, quedó campeón con selección mexicana en diferentes torneo Tulón, Copa Oro, la medalla de oro. ¿Qué tan verdad es esto, Marco? Porque digo, y si llega a ser verdad, todos somos seres humanos. Yo el otro día subí un video de la salud mental y donde todos hemos pasado por una faceta de nuestra vida que caemos de tal forma en diferentes cosas que nos afecta en lo personal y en lo que hacemos, nuestro trabajo, nuestra vida con nuestra pareja, lo que sea. ¿Qué tan cierto fue eso? No, la verdad que sí, siempre lo he dicho, ¿no? No es primera vez y no tengo ningún problema en mencionarlo. Al final nunca me voy a dar golpes de pecho ni decir que no fue. Simplemente que mi circunstancia, sobre todo el tema, y donde se quedó más fue el tema en Guadalajara, cuando yo era muy joven. Pues obviamente, y siempre lo he admitido, por eso es que después transmito esto a los jóvenes, que hay que saber sobrellevar cuando te llega muy joven la fama, el dinero, muchas situaciones de esas, ¿no? Al final yo debuto con 17 años, soy de Guadalajara, jugaba ahí mismo, entonces llego a meterme en una burbuja siempre lo he dicho, ¿no? De falsas amistades, de situaciones fáciles, te crees que todo es fácil y no te das cuenta de lo que estás representando ya, de lo que ves de lo que significas para los niños, para los jóvenes. Entonces me envuelvo en esa burbuja, en esa situación y me dejo llevar en ese entonces tampoco es como que hacías algo malo, pero para mí yo estaba viviendo la vida de un joven más, que un joven más no era como que todo, pero de pronto me invitaban a una fiesta y pues pues voy a ir como un joven más. Pues en ese momento yo ya no podía ir, ¿por qué? Porque ya era un jugador profesional que representaba un deporte y a veces ese tipo de cosas no me llegaron a caer el 20 a mis 19, 20 años, ¿no? Entonces para mí esa edad de 17 a 23 años, a pesar de que en la cancha futbolísticamente me fue bien, gracias a Dios, y con Chivas y todo, pero sí entré en una burbuja de malas decisiones. Cometí bastantes errores, lo admito, que nunca me he arrepentido porque eso me hizo crecer más, ¿no? Siempre lo he dicho que para llegar al éxito uno tiene que fracasar en muchas cosas. Entonces de eso vas aprendiendo. Me dejé llevar, falsas amistades, situaciones así, decisiones mal tomadas, pero al final siempre fui levantándome de cada caída, fue levantándome cada caída. Y para mí mi vida cambió a partir de que salí de esa burbuja y mi llegada a Europa para mí me hizo crecer de otra manera, me hizo empezar de nuevo, volver a nacer, empezar a tener otra mentalidad. Con 23 años me fui hablando solo español, aprendí 4 idiomas, aprendí a ser disciplinado, puntual, a otro tipo de cultura y empiezas a crecer en lo humano y en lo deportivo, ¿no? Entonces, no quiere decir que de pronto sigas teniendo uno que otro resbalón, uno que otro error, que es normal, pero yo creo que eso que se habló y todo, pues la gente se quedó con esa etapa que uno vivió de joven y después, bueno, ya hoy
también aprendes a saber llevar eso. Te lo comentaba lo del chícharo, para mí hoy, si a veces lo dices, pues ya hasta lo tomas de humor, ¿no? De que, ay, sí, ¿qué eso? O a veces algún americanista o atlista saca la chela y digo, sí, sácala, también no pasa nada. O sea, ya aprendes al final, como lo he dicho, tú cuando sepas quién eres, lo que eres, claro, no tiene que afectar lo que digan de ti, ¿no? Marco, se nos acabó el tiempo, pero tengo la última pregunta y va a haber segunda parte con Marco Fabián porque me faltaron muchas preguntas. ¿El fútbol es vida? Sí, claro que es vida. Para muchos, para la gente que de verdad lo vive, pero el fútbol es vida. Para mí el fútbol es vida y lo ha sido por muchos años de mi vida. Hermano, muchas gracias por todo. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias.